digamos, normalmente. Un epitelio normal es un epitelio plano, estratificado, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de epitelio respiratorio, vámonos a la práctica donde vimos tráquea. Cuando vemos el epitelio respiratorio, esa belleza. Cuando vemos el epitelio respiratorio, ¿qué epitelio tiene la tráquea? Típico, el típico. Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, alternando con células caliciformes. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la función de las células caliciformes? La producción de moco. Entonces vamos a ver que el aire va a ingresar, es decir, esta primera porción es netamente conductora. ¿Qué quiere decir? Que simplemente va a tener la función, fuera de otras que ya vamos a mencionar, de conducir el aire, ¿verdad? Y la porción final va a ser, ¿de qué? Una es conductora, es decir, el aire entra por las fosas nasales y al final, ¿qué función se realiza dentro de los sacos alveolares? El intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver también que hay una vía aérea alta y una vía aérea baja. ¿Listo? Entonces, está conformado inicialmente por las narinas, que son las fosas nasales. Seguimos con la faringe, la laringe. Aquí es bien importante, muchachos, tenemos la tráquea, que ya ustedes conocen cuáles son las características, ya vamos a recordar el corte de tráquea y tenemos que esto se bifurca, ¿verdad? En una región, en dos regiones que son los bronquios, ¿cierto? Vamos a tener exactamente, pero aquí vamos a tener esta región que son los bronquios extrapulmonares e intrapulmonares. ¿Listo? Entonces ahora sí ya se divide ese árbol y me va a formar dos bronquiolos para terminar finalmente ¿en quién? En los alveolos, antes sí, en los sacos alveolares. Entonces digamos que vamos a mirar las características, vuelvo y les digo, prácticamente es el mismo epitelio, el epitelio respiratorio, para que lo tengan en cuenta. Bueno, miremos las funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? Entonces vamos, cuando nosotros en el momento de la inspiración ingresa el aire, pero ¿cómo está este aire? Uno, viene con partículas de suciedad, es un aire que está contaminado, ¿cierto? Y dos, viene ¿de qué manera? De manera fría. Entonces el aire no puede ingresar así. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en esta parte conductora, muchachos, el aire ingresa, ahora vamos a hablar más a detalle de eso, ingresa y este aire debe ser limpiado, ¿sí? Digamos que estas partículas pasan por un proceso de filtración. Y fuera de que es filtrado, además, ¿qué pasa con las partículas extrañas? Se van a pegar ¿en dónde? En el moco, que va a ser producido por las glándulas que están presentes en estos tejidos y posteriormente es arrastrado y deglutido. ¿Listo? Bueno, pero vamos a ver también más adelante que este epitelio, este tejido es bastante vascularizado. ¿Para qué me sirve que este tejido sea vascularizado? ¿Para qué será? Para calentar el aire. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente el transporte, el intercambio gaseoso es el juego entre oxígeno y CO2, que ya lo dijeron ustedes, se realiza en las paredes de los alveolos. Bueno, listo. Digamos que hay a manera de introducción. Otra función, entonces miren, no es que el aire, esto es importante porque el aire no pasa directamente, ¿sí? Es decir, que el aire ingresa así, sino que es como, ingresa como a manera de turbina. ¿Qué quiere decir eso? Él va girando, él va girando, él va girando, ¿listo? Y en la parte vestibular, que ya lo vamos a ver más adelante, miren, el aire va a ingresar de esta manera, de esta manera, de esta manera, así va siendo filtrado, va siendo limpiado y además va siendo humedecido, ¿sí?
Entonces, ¿por qué creen ustedes que el aire entra así como a manera de turbina? ¿Para qué? Para que en el momento en que circule, todas las partículas de polvo, partículas extrañas, se queden atrapadas en el moco. ¿Listo? Bueno, entonces, funciones: limpiar, humedecer y calentar el aire en el momento de la expiración, conducirlo hasta prácticamente la región final, que es los alveolos, y vamos a ver que tiene una mucosa que ya vamos o ya no sé si lo recuerdan. Cuando yo hablo de mucosa, para que lo tengan presente, una mucosa está compuesta por dos elementos, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿No? ¡Ay! Esa clase no vinieron. Entonces, cuando yo hablo de mucosa, siempre, no lo olviden, está compuesta por dos elementos. Uno, el epitelio, por lo general es un epitelio de revestimiento, en este caso el epitelio respiratorio, y dos, lámina propia. ¿Listo? ¿Qué es la lámina propia en cristiano? La lámina propia es el tejido conectivo. ¿Listo? Bueno, entonces pilas, porque puede ser pregunta de examen. Esto no entra para este, pero sí para el próximo. Bueno, entonces recuerden, cuando yo hablo de mucosa, siempre va a estar compuesta por dos elementos. Uno, epitelio, y dos, lámina propia. ¿Qué es la lámina propia? En cristiano, la lámina propia es simplemente el tejido conectivo. ¿Listo? Para que lo recuerden. Bueno, por ahí tenemos estas estructuras. Pues obviamente todo está combinado con la parte del tejido muscular y la parte ósea, ¿no? De las costillas. En el momento de la inspiración y en el momento de la expiración. Bueno, entonces ya lo mencionamos, que lo podemos dividir en una región que me forma las vías respiratorias altas, es decir, el aire ingresa por las narinas, los orificios nasales, sigue por los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, y de aquí, es decir, a partir de la tráquea, de los anillos traqueales hacia abajo, ya lo podemos considerar como vía aérea baja. Esto es lo que les mencionaba, digamos, la lógica, ¿no? Entonces ingresa el aire, como les decía, a forma de turbina, así se realizan todas las funciones que ya miramos, sigue posteriormente faringe, laringe, baja por la tráquea, y miren aquí los bronquios primarios, la bifurcación de la cual estamos hablando, esta región extrapulmonar, luego una región intrapulmonar, y miren que hagan de cuenta, son como las ramas de un árbol, ¿no? Se van dividiendo. Entonces, hasta acá, digamos que de acuerdo a la función, o sea, si yo tengo un tubo y yo no quiero que se me escape el aire, ¿cuáles son las características de ese tubo? Si yo, digamos que es este tubo, ¿cierto? Y yo quiero soplar, eso es lo que sucede, o sea, el aire es transportado. Pues, ¿cómo debe ser ese tubo si yo no quiero que el aire se me salga? ¿Cómo son las paredes? ¿Delgadas o gruesas? Gruesas. Entonces, eso es bien importante porque vamos a ir mirando las características de ese tejido, ¿sí? Que en la región donde se transporta o la región conductora del aire, ese tubo está compuesto por un epitelio, digamos que es bastante grueso, formado por cartílago, formado por un epitelio respiratorio. Muchachos, y a medida que vamos avanzando, ¿qué creen ustedes que sucede con las paredes? Se van haciendo más delgadas, ¿cierto? Entonces vamos a pasar de un epitelio alto, que es un epitelio pseudoestratificado, nada dormir, ¿sí? Cilíndrico ciliado. Entonces vamos a ver que se va adelgazando, ¿sí? Es decir, vamos a pasar por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ya vamos a ver en una imagen, y finalmente, miren, vamos a terminar en los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y los bronquiolos
los alveolos. ¿Ustedes recuerdan cuál es el epitelio típico de un saco alveolar? No sé si lo vimos en la primera clase. El ejemplo típico de un epitelio plano: 1, en el riñón, la cápsula de Bowman, y 2, en los alveolos, la pared, los tabiques alveolares están formados por un epitelio plano simple. ¿Listo? Entonces, si miramos eso, va a ir disminuyendo el epitelio, la pared de esos tubos, hasta que finalmente se hacen completamente delgaditos. ¿Sí? Porque ya no necesito, acá en esta parte yo ya no necesito ¿qué? Transportar el aire, pero sí se realiza ¿qué función? El intercambio gaseoso. Entonces miren que si nosotros le ponemos la lógica, el epitelio se va adelgazando. ¿Listo? Bueno, entonces hasta acá, miren, la primera parte que es el vestíbulo. ¿Cuál es el vestíbulo? Sí, la región donde usted puede meter el dedo, ¿sí o no? Entonces, esa región es un epitelio normal, es un epitelio. Si es un epitelio normal, ya lo dije, ¿qué epitelio es? Normal. Sí, plano estratificado. ¿Listo? Bueno, luego sigue, entonces vamos a ver si nosotros miramos, esta región de los cornetes está dividida en dos. Entonces el aire ingresa por aquí, por el vestíbulo nasal. Tenemos un epitelio completamente normal, plano estratificado. ¿Listo? Ingresa y miren, va a ir pasando por estas tres regiones, ¿sí? Por los cornetes, inferior, medio y superior. Entonces ahí es donde circula lo que yo les decía. Y posteriormente, ¿qué otra función se realiza acá? Entonces miren, este es un corte de la primera región de las fosas nasales del vestíbulo, en donde tenemos un epitelio normalito, común, plano estratificado, no queratinizado. ¿Listo? Bueno, ahí ¿qué vamos a tener? ¿Qué características vamos a tener? Vamos a tener la presencia de unos pelos gruesos, es decir, unos folículos pilosos bien desarrollados, y esos pelos se llaman vibrisas. Vibrisas. ¿Sí? Así, con B pequeña y B larga y con S. Vibrisas. ¿Cuál creen ustedes que es la función de las vibrisas? ¿Cómo? Bueno, miren que uno pensaría, si digamos los cilios es limpiar, ¿cierto? Limpiar, atrapar, barrer. Pero digamos, estas vibrisas, ustedes han visto que son unos pelos bastante gruesos que tenemos en la nariz y que están conectados directamente ¿con quién? Con el ojo, ¿cierto? Si se activan, si algo le sucede a usted en la nariz, inmediatamente comienza ¿qué? El lagrimeo. ¿Cuál es la función del lagrimeo? Humedecer las fosas de la cavidad nasal para poder eliminar algunas partículas que hayan ingresado. Pero en realidad esas vibrisas, digamos que evitan que ingresen partículas extrañas, y en realidad como los insectos. Entonces digamos que esa es como la función protectora. Y si algo ingresa, inmediatamente se activa el lagrimal, el hachís, correctamente. Bueno, entonces tenemos glándulas cutáneas y es la primera barrera contra el polvo. Entonces, pilas, un epitelio normalito. Bueno, ¿qué más? Bueno, a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces vamos avanzando hacia la parte posterior, y ahora sí, muchachos, vamos a tener, ahí inmediatamente cambia el epitelio. Deja de ser un epitelio normal para convertirse en un epitelio respiratorio, es decir, el mismo que hemos mencionado. O sea, un epitelio pseudoestratificado, porque tiene cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Se hace el cambio hacia la parte posterior, digamos, toda esta parte del vestíbulo es un epitelio normal, ¿sí? Ya cuando ingresamos hacia acá, hacia los cornetes, un poco hacia la parte posterior, el vestíbulo tiene un epitelio normal. Ya cuando ingresamos del vestíbulo hacia la parte posterior, es decir, aquí ya
hacia la parte posterior, miren, acá vamos a tener un epitelio respiratorio y hacia la parte del cornete superior vamos a tener un epitelio olfatorio. ¿Listo? Entonces, respiratorio que va a estar combinado con un epitelio olfatorio. Bueno. Epitelio cambia, ¿no? Cilíndrico, subdestratificado, ciliado, obviamente. Ahí ya tenemos presencia de cilios, presencia de moco. ¿Quién produce el moco? Las glándulas caliciformes o células caliciformes. ¿Listo? Bueno, otra cosa bien importante. Entonces vamos a tener una mucosa. Dijimos que la mucosa era ¿qué? Epitelio más lámina propia, un epitelio respiratorio y vamos a tener una submucosa. ¿Listo? ¿Cuál es ¿por qué sabe usted que está la submucosa? Porque vamos a tener la presencia, de pronto aquí no se va bien, no se ve muy bien, ahora lo miramos en otro corte, de glándulas mixtas, ¿sí? ¿Cuáles son las glándulas mixtas? ¿Lo recuerdan? Son glándulas mucosas. Tienen las dos propiedades. Okay. Bueno, y esta parte vamos a tener también, digamos, ya les muestro otra imagen que ahí no se ve muy bien. Miren, y esta es la mucosa nasal. Bueno, analicemos este corte, muchachos. Este es un corte de la mucosa nasal. ¿En dónde está la luz? Esperen un momentico. Les pongo 1 y les pongo 2. ¿En dónde está la luz? En 1. ¿Por qué? Porque el epitelio. Correcto. Ahí está el epitelio. Y miren, si nosotros miramos, correcto. 1, la presencia de glándulas caliciformes. 2, presencia de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. ¿Listo? Entonces, epitelio más lámina propia es el tejido conectivo. Y si ustedes observan estas estructuras que tienen la apariencia como de un gajo de mandarina, ¿son qué cosa? Las glándulas mixtas o glándulas seromucosas. ¿Listo? Entonces miren, esto se convierte, digamos, lo que hablábamos ahora, ¿no? El aire es atrapado y lo va transportando todo ese moco con las partículas que atrapó, y esto es lo que se denomina escalera mecánica mucociliar. Recuerden que luego posteriormente es deglutido, ¿no? Y se va hacia vía digestiva. Bueno, esto ya lo dijimos, es humidificado, esto ya lo mencionamos. Y de aquí en adelante, digamos que prácticamente es lo mismo. ¿Listo? Bueno, aquí hay una variación. Recuerden hacia la parte posterior o superior, mejor, ¿no? No posterior, sino superior. La parte superior de las fosas nasales, yo les decía que era una región que se encarga de captar los olores. Entonces, en este movimiento que va haciendo el aire, él va siendo transportado, se calienta, se humedece, se atrapan las partículas de polvo, y hacia esta región vamos a encontrar unas estructuras que, digamos, están conectadas con el sistema nervioso, que van a ser capaces de captar los estímulos olfatorios. ¿Listo? Entonces, esas estructuras, miren, se llaman glándulas olfatorias o de Bowman. ¿En dónde tenemos Bowman? Ya lo mencionamos también. En el riñón, correcto. Entonces, si ustedes miran, están conectados con terminaciones nerviosas, lo que hace que podamos percibir los estímulos olfatorios, o sea, nos aumenta la sensibilidad olfatoria. Bueno, ¿qué sucede? Ahí no hay presencia de glándulas productoras de moco, es decir, no hay glándulas caliciformes. Y las células, vamos a ver que a medida que avanzamos, ¿qué dijimos? Que el epitelio iba disminuyendo, se hace más delgado. Y también van a ir desapareciendo, ¿qué estructuras? ¿Qué estructuras creen ustedes que van desapareciendo? Las glándulas caliciformes y los cilios, porque ya no los necesitamos, ¿sí? Porque ya el aire entra completamente libre. Bueno, acá vamos a mirar los senos paranasales. Recuerden que de acuerdo a
a la estructura ósea reciben su nombre, ¿no? Entonces tenemos los maxilares, etmoidales, frontales. ¿Y qué sucede? Miren, en esta vista que nosotros tenemos, esos senos paranasales, digamos que van a tener la función de drenar, o sea, todo este líquido, todo este moco es drenado, ¿sí? Hacia lado y lado. Pero ¿qué sucede, muchachos? Si llega a haber una obstrucción de ese canal de los senos paranasales por alguna patología, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el moco y con todo el producto? Se va a acumular hacia lado y lado. ¿Y qué patología se produce ahí? La sinusitis. Entonces, cuando son obstruidos, cuando se inflama el conducto, lo que sucede es que se almacena todo ¿qué les digo? El moco. ¿Listo? Bueno. Y recuerden que acá, pues obviamente, tenemos la región ósea. Aquí pues no voy a entrar mucho en detalle, pues porque esto es más de la parte anatómica que ya ustedes la conocen. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Recuerden, hacia la parte posterior tenemos la nasofaringe, digamos que es esta estructura que se comunica, y cuando nosotros inspiramos, ¿qué sucede? ¿Será que se hace con mucha facilidad? Miren que no, ¿cierto? Uno pensaría que el aire pasa de una sola, pero si nosotros vemos, inspiramos, miren que el aire tiene dificultades para ingresar, ¿cierto? Y es de acuerdo a las características, porque todo lo que acabamos de mencionar. Bueno, entonces esta estructura se continúa hacia la parte posterior con la orofaringe. Pilas, aquí ya hay algo bien importante. Otra vez hay cambio de epitelio, es decir, cambiamos ese epitelio respiratorio por un epitelio normal. ¿Listo? ¿Cuál es el epitelio normal? Plano, estratificado. ¿Hacia dónde? Hacia la parte posterior, en donde está en contacto con el paladar blando. ¿Qué otra estructura tenemos ahí? La lengüeta que se cierra para evitar que el alimento, la epiglotis, ¿cierto? La epiglotis también la vamos a mirar, que es esa estructura que se cierra para evitar que el alimento se vaya hacia la vía aérea. Bueno, listo. Aquí, muchachos, fuera de esta barrera, ¿sí? O sea, el aire pasó por aquí, pasó la primera barrera. Pero aquí hay una segunda barrera, que es el conjunto de glándulas, es decir, estas glándulas anexas, podríamos decirlo, al sistema respiratorio, que están en conjunto ¿con qué sistema? Trabajando con qué sistema? Con el sistema inmune, ya que, digamos, se convierte en la segunda, porque la primera pues es atravesar el filtro, y la segunda en la protección y defensa de la vía aérea. Y eso es lo que conocemos, el conjunto de estas glándulas. Aquí tenemos, miren, la adenoides, ¿sí? Las amígdalas tubáricas, las palatinas, las linguales, y todo ese conjunto es lo que conocemos como el anillo de Waldeck. ¿Listo? Ustedes recuerden, hace parte del sistema inmunológico, es decir, es una inmunidad local. Desencadena la primera respuesta inmune, ¿no? Entonces, si ingresaron partículas extrañas, pues inmediatamente van a reaccionar, secretando inmunoglobulinas. Entonces, miren, muchachos, esta gráfica me encanta porque digamos que se resume de manera muy particular todo el trayecto desde la parte conductora hasta la parte final del sistema respiratorio. Entonces aquí vamos viendo, miren, vamos cambiando. Entonces la primera región, aquí se me fue en el vestíbulo, un epitelio normalito, plano estratificado, luego cambia hacia la región de olfatoria, ¿cierto? Entonces vamos a tener bien un epitelio respiratorio normal, y hay presencia de qué estructura, qué tejido tenemos ahí. Bueno, los cilios, y qué más.
glándulas, nervios, si se falta algo que están viendo ahí bien grandote, bueno, hacia esta región. Esta es la región de los cornetes, ¿no? Recuerden, la región de los cornetes, el cartílago. ¿Listo? Entonces vamos avanzando. Miren, todavía tenemos presencia de epitelio respiratorio, presencia de cilios que a medida que avanzando van disminuyendo. Lo que hablábamos, el epitelio de estas células dejan de ser altas para volverse finalmente bajas hasta que llegamos a la región de los bronquiolos, y en los bronquiolos pasa de ser cilíndrico a ser cúbico. ¿Sí? Entonces esas células pierden altura. ¿Qué más perdió? En los bronquiolos, ¿qué no vamos a encontrar? ¿Qué no vamos a encontrar? En los bronquiolos. O sea, ¿cómo van a diferenciar ustedes el cartílago? ¿Listo? Entonces, miren, tráquea, ¿qué tipo de cartílago tiene la tráquea? Hialino. Tenemos los bronquios, que ya también les voy a enseñar a diferenciar un bronquio de un bronquiolo, y ya aquí, si ustedes ven un corte de bronquiolo, el epitelio pasa a ser cúbico y desaparece el cartílago. Y terminamos finalmente, ¿en qué tipo de epitelio? Un epitelio plano, sí. ¿Listo? Entonces digamos que esta imagen me resume los cambios del epitelio a través de la vía respiratoria, y prácticamente en esta gráfica se resume la clase de hoy. Eso es, digamos, lo más importante. Esto es lo mismo, pero me gusta más lo anterior, así que quedémonos con lo anterior. Bueno, esto pues parte de la anatomía que no lo vamos a mirar. Simplemente, aquí que tenemos en la laringe, muchachos, digamos, recuerden que también, como hace parte de la región conductora, pues es un tubo que une la faringe con la tráquea, y las características, ¿cuáles son? ¿De qué va a estar conformado? De cartílago. ¿Listo? Cartílago. ¿Recuerden cuáles son los cartílagos que hacen parte de la laringe? Tenemos cricoides, tiroides y aritenoides. Eso ya es parte de la anatomía, ¿cierto? Hacia la parte superior tenemos las cuerdas vocales, ¿sí? No vocales. Entonces tenemos la epiglotis y los pliegues, ¿no? Bueno, entonces miremos acá, algo bien interesante. La estructura anatómica de toda la región, ¿qué región será esta? La región conductora, ¿cierto? Entonces, prácticamente está compuesta por cartílago, aquí, donde se comunica el cartílago cricoides, y empezamos con este tubo, que es la tráquea. Ustedes recuerdan, si bien mal no lo mencionamos, las características de los cartílagos traqueales son cartílagos en forma, son anillos en forma de C, ¿cierto? Recuerden que es una C incompleta, y hacia la parte posterior, digamos, esa C se une ¿con qué tipo de tejido? Una membrana. Con músculo liso, ¿ya? Bueno, entonces vamos avanzando. Aquí tenemos el bronquio, los bronquios extrapulmonares, y esos aquí ya se ramifican, ¿no? Bueno, entonces recuerden las dos ramas hacia este que es derecho e izquierdo, ¿no? Este para ustedes es al contrario, para mí es el izquierdo, sí. Bueno, perfecto. Entonces recuerden las ramas y las divisiones de esta estructura. Bueno, entonces ahora sí, muchachos, si nosotros vamos a mirar, que lo vamos a ver mañana durante la práctica, miremos este corte. Ahí tenemos un corte de laringe. Entonces vamos a tener dos tipos de epitelio. ¿Listo? Uno hacia la parte superior, es decir, la superficie laringe,
respiratorio, o sea, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, alternando con células caliciformes, y por el otro lado, en donde está en contacto con la lengua, es decir, hacia la parte digestiva, el epitelio cambia. Entonces, ¿qué epitelio tenemos hacia el otro lado? Un epitelio plano estratificado. ¿Qué vamos a encontrar? El resto de regiones es epitelio respiratorio. Entonces, recuerden, vamos a tener una mucosa, una submucosa con presencia de glándulas mixtas. Recuerden que el criterio que tienen ustedes para saber que están en la submucosa es la presencia de glándulas mixtas o glándulas seromucosas. Bueno, ¿listo? Seguimos.